Una mujer que crió a su nieto como hijo propio descubrió una traición familiar que cambió su vida para siempre. Eso fue lo que Remedios Vázquez encontró cuando una carta amarillenta apareció entre las cosas de su difunta nuera. Pero lo que ella hizo después dejó a toda la familia en silencio y te aseguro va a tocar tu alma. Qué alegría tenerte aquí. Cuéntame desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos al comienzo. El patio de mi casa en Morelia siempre fue testigo de secretos. Las bugambilias moradas que trepaban por los muros de adobe parecían guardar en sus pétalos todas las palabras que nunca se dijeron, todos los silencios que se volvieron costumbre con los años. Era un martes de noviembre cuando encontré aquella carta, y juro que hasta las plantas parecieron contener la respiración mientras mis manos temblorosas desdoblaban el papel amarillento que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Tengo 73 años, y durante 17 de ellos creí que Sebastián era mi regalo divino, mi último hijo, llegado cuando ya pensaba que mi vientre estaba vacío para siempre. Lo crié con estas manos curtidas por el tiempo. Lo arrullé en este mismo corredor donde las tardes huelen a café de olla y jazmín. Le enseñé a caminar por estos mismos ladrillos rojos. Le conté cuentos mientras la lluvia golpeaba el tejado de barro. Sebastián era la luz de mis ojos cansados, el motor que me hacía levantarme cada mañana a preparar el desayuno, el motivo por el cual mi corazón seguía latiendo con fuerza a pesar de los años. Pero esa maldita carta que encontré entre los documentos de Patricia, mi nuera, que había muerto apenas 3 meses atrás, contenía una verdad que me partió el alma en pedazos más pequeños que las gotas de rocío que se forman en las hojas del naranjo cada amanecer. Con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas secas, Patricia confesaba lo que había callado durante casi 2 décadas. Sebastián no era mi hijo, era mi nieto, el fruto prohibido de una noche de locura entre ella y mi hijo mayor, Aurelio, cuando él ya estaba casado con otra mujer. La carta explicaba con detalles que me quemaron la garganta cómo habían decidido ocultar la verdad. Cómo Patricia, apenas una muchacha de 17 años, había llegado a mi puerta fingiendo ser una prima lejana que necesitaba trabajo. Cómo yo, con el corazón blando que siempre tuve para los desamparados, la acogí en mi casa sin hacer preguntas. Cómo meses después, cuando su vientre comenzó a crecer, inventamos juntas la historia de que yo había quedado embarazada a los 56 años, un milagro tardío que todos celebraron con asombro y alegría. Recordé entonces esos días extraños del supuesto embarazo, cuando Patricia se encargaba de todo mientras yo fingía las náuseas matutinas que nunca sentí, como ella preparaba con ternura la habitación del bebé, bordando mantitas azules, con una dedicación que entonces interpreté como generosidad de una mujer sin hijos propios. Ahora entendía que era el instinto maternal más puro, el de una madre preparando el nido para su cría, aunque tuviera que entregarla a brazos ajenos para salvar las apariencias y proteger el honor de la familia. El dolor que sentí al terminar de leer esas líneas fue como un hierro candente atravesándome el pecho. No era solo la traición, no era únicamente el engaño que había durado tantos años, era la comprensión súbita de que mi amor maternal más puro, el que había sentido por Sebastián, había sido real pero construido sobre cimientos de mentiras. Era darme cuenta de que Patricia había vivido 17 años viendo a su hijo llamar mamá a otra mujer, abrazándome a mí cuando él necesitaba consuelo.
corriendo hacia mis brazos cuando tenía miedo en lugar de buscar los suyos. Pero lo que más me dolió, lo que verdaderamente me hizo caer de rodillas sobre las baldosas frías del corredor, fue recordar la mirada de Patricia durante todos esos años. Esa tristeza profunda que yo atribuía a no haber podido ser madre, cuando en realidad era el dolor de una mujer que veía crecer a su hijo sin poder reclamarlo. Era el silencio resignado de quien había sacrificado su maternidad en el altar de las convenciones sociales y los secretos familiares. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora de mimbre que había sido de mi madre, la misma donde había arrullado a todos mis hijos, incluyendo a Sebastián. La luna llena se colaba por las rendijas de las contraventanas como dedos curiosos queriendo tocar los secretos que acababa de descubrir. El viento nocturno movía las cortinas de encaje con un susurro que parecía repetir una y otra vez el nombre de Patricia, como si su espíritu anduviera suelto por la casa buscando el perdón que tal vez nunca se atrevió a pedirme en vida. Repasé cada momento de los últimos 17 años con una claridad dolorosa que solo trae el desvelo. Recordé cuando Sebastián dijo su primera palabra, que no fue mamá sino Patty, y cómo Patricia se puso roja como un tomate maduro y rápidamente lo corrigió diciendo que el niño solo balbuceaba. Ahora entendía que su corazón de madre había brincado de alegría al escuchar a su hijo llamarla por su nombre, aunque fuera sin saberlo. Recordé también las veces que lo encontré llorando en brazos de ella cuando despertaba de alguna pesadilla, y como yo, atribuía esa conexión especial a que Patricia tenía mano con los niños. Las fotografías familiares que colgaban de las paredes del pasillo parecían cobrar vida en la penumbra. En cada una de ellas, Patricia aparecía siempre un paso atrás, como tratando de no llamar la atención, pero sus ojos siempre estaban fijos en Sebastián con una intensidad que yo había malinterpretado como cariño de tía soltera. Era amor de madre contenido, amor de madre negado, amor de madre que se tragaba las palabras dulces que quería susurrarle al oído cada noche antes de dormir. Me levanté de la mecedora con las articulaciones protestando por la edad y la tensión emocional. Caminé descalza por los pasillos de mi casa, esa casa que había visto nacer y crecer a 5 generaciones de mi familia, y me dirigí hacia la habitación que había sido de Patricia. Desde su muerte, nadie había tocado nada. Sus cosas seguían ahí como esperando su regreso. El cepillo para el cabello sobre la cómoda, el rosario de madreperla colgado del espejo, las novelas románticas apiladas junto a la cama con las páginas amarillentas por el uso. Abrí con cuidado el ropero de madera que había pertenecido a mi abuela. El aroma a lavanda y cedro me golpeó como una bofetada suave pero firme. Entre los vestidos de algodón y las rebozos de lana, encontré una caja de zapatos que nunca había visto antes. Con manos que temblaban como hojas de eucalipto en ventolera, levanté la tapa y descubrí el tesoro más doloroso que había visto en mi vida. Fotografías de Sebastián bebé, mechones de su cabello rubio de la primera vez que lo cortamos, sus primeros dientes guardados en una bolsita de terciopelo, dibujos que él había hecho en el jardín de niños con la palabra mamá escrita con letras torcidas. Patricia había guardado todo como la madre verdadera que era. Cada recuerdo importante de su hijo estaba ahí, atesorado con la devoción silenciosa de quien ama desde las sombras. Encontré también un diario íntimo con tapas de cuero gastado. Las primeras páginas narraban su llegada a mi casa, su miedo, su soledad, pero conforme avanzaban las hojas, el diario se convertía en una carta de amor infinita, dirigida al hijo que no podía reconocer públicamente. Hoy mi niño dijo su primera palabra completa,
agua. Remedios estaba tan orgullosa y yo tuve que sonreír y felicitarla mientras se me desgarraba el corazón. Quería gritarle que era mi hijo quien había hablado, que era mi sangre la que corría por sus venas, que era mi amor el que lo había mantenido vivo en mi vientre durante 9 meses de mentiras y actuación. Pero me mordí la lengua hasta hacerla sangrar y seguí siendo Patricia, la empleada agradecida, la mujer sin hijos que ayudaba a criar al niño milagroso de la señora Remedios. Cada línea era una puñalada de realidad que me hacía entender la magnitud del sacrificio de Patricia. No había sido solo entregar a su hijo, había sido vivir 17 años actuando el papel de espectadora de su propia maternidad. Había sido sonreír cuando yo presumía los logros de Sebastián en el mercado. Había sido callar cuando las vecinas comentaban lo parecido que era el niño a mí. Había sido aceptar que en las fotografías familiares ella apareciera como la muchacha que nos ayuda, en lugar de la madre del niño. El diario revelaba también los momentos más íntimos de su dolor, las noches en que lloraba en silencio cuando Sebastián tenía fiebre y era a mí a quien buscaba para consolarse, las veces que tuvo que salir de la habitación cuando él me decía «Te amo, mamá», con esa espontaneidad hermosa de los niños pequeños, los cumpleaños en los que tuvo que conformarse con ser quien compraba los regalos en lugar de quien los entregaba con besos y abrazos maternales. Pero lo que más me conmovió fue descubrir que Patricia nunca me guardó rencor. En sus páginas hablaba de mí con gratitud genuina, reconociendo que yo había sido una madre amorosa para su hijo, que le había dado todo lo que ella no podía darle abiertamente. Escribía que cada noche le pedía a la Virgen de Guadalupe que me diera salud y fuerzas para seguir cuidando a Sebastián, porque sabía que en mis manos él estaba seguro y amado. Al amanecer del miércoles, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón hecho pedazos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que hablar con Sebastián, pero no sabía cómo decirle a un muchacho de 17 años, en plena flor de la juventud, que todo lo que había creído sobre su identidad era una mentira construida con amor, pero mentira al fin. ¿Cómo le explicas a tu supuesto hijo que en realidad es tu nieto? ¿Cómo le dices que la mujer que acababa de perder, a quien siempre consideró como una hermana mayor, era en realidad su madre biológica? Los días que siguieron fueron como caminar sobre vidrios rotos descalza. Sebastián notó mi extraño comportamiento, mis silencios prolongados, la forma en que mis ojos se perdían en el vacío cuando él me hablaba. Era un muchacho inteligente, estudiante de preparatoria con aspiraciones de estudiar ingeniería, y tenía esa capacidad juvenil de percibir cuando algo anda mal en el ambiente familiar, aunque no supiera exactamente qué. ¿Estás bien, mamá?, me preguntaba con esa preocupación genuina que me partía el alma. Desde que murió Patricia pareces otra persona. Te veo muy triste, más de lo normal. Sus palabras eran como sal en una herida abierta, porque cada vez que decía mamá, yo pensaba en Patricia y en cómo ella nunca pudo escuchar esa palabra dirigida hacia ella con el reconocimiento que merecía. Cada vez que mostraba preocupación por mí, yo recordaba todas las veces que Patricia había tenido que contenerse de consolarlo directamente cuando él estaba triste o angustiado. Decidí buscar el momento perfecto para la revelación, pero la vida tiene sus propios ritmos y a veces nos obliga a enfrentar las verdades cuando menos preparados estamos. Fue un domingo por la tarde, mientras preparábamos juntos el mole poblano para la comida familiar. Sebastián estaba moliendo chiles en el metate de piedra volcánica que había heredado de mi bisabuela, cuando de repente encontró, pegada debajo de la piedra con cinta adhesiva,
otra carta de Patricia. Sus manos juveniles, fuertes por el trabajo y los deportes, temblaron al abrir el sobre que tenía escrito su nombre con la letra inconfundible de Patricia. Yo me quedé paralizada junto al fogón, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sabía que había llegado el momento que tanto había temido, que Patricia, incluso en la muerte, había encontrado la manera de que la verdad saliera a la luz. La carta era más corta que la que yo había encontrado, pero infinitamente más devastadora. Con palabras sencillas pero cargadas de amor, Patricia le explicaba a Sebastián que ella era su madre verdadera, que lo había amado desde antes de que naciera, que cada día de su vida había sido una lucha silenciosa entre su amor maternal y su necesidad de protegerlo del escándalo social. Le pedía perdón por no haber tenido el valor de decirle la verdad en vida, pero le explicaba que había creído que era mejor así, que crecer con el amor incondicional de Remedios había sido lo mejor que podía pasarle. El rostro de Sebastián cambió de color, como si toda la sangre se le hubiera ido a los pies. Sus ojos, esos ojos verdes que había heredado de su verdadero padre Aurelio, se llenaron de lágrimas de confusión y dolor. Levantó la mirada hacia mí con una expresión que jamás podré olvidar. Una mezcla de traición, desconcierto y una tristeza tan profunda que parecía venir desde el fondo de su alma joven. ¿Es cierto?, me preguntó con voz quebrada, sosteniendo la carta con manos que ahora temblaban como las mías. ¿Patricia era mi mamá? Tú no eres mi mamá. La palabra mamá se le atoró en la garganta como si de repente fuera un concepto extraño, como si ya no supiera cómo llamarme después de 17 años de hacerlo con naturalidad y cariño. No pude mentirle más. Con lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas como ríos de sal y amargura, le conté toda la verdad. Le expliqué cómo Patricia había llegado a nuestra casa siendo apenas una niña asustada, cómo habíamos inventado juntas la historia del embarazo tardío, cómo yo lo había amado como hijo propio, porque para mí siempre había sido eso, mi hijo del corazón, mi regalo del cielo, mi razón de ser en los últimos años de mi vida. Pero Sebastián no quería escuchar explicaciones. Su mundo se había derrumbado en segundos, como un castillo de naipes tocado por un viento huracanado. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su origen, sobre su lugar en la familia, se había evaporado con una simple carta. Se levantó de la silla de la cocina con movimientos bruscos, como si mi presencia le quemara, como si las palabras que salían de mi boca fueran veneno para sus oídos. 17 años de mentiras, murmuró con una voz que no parecía la suya, más grave, más dura, cargada de una decepción que me atravesó como una lanza. 17 años fingiendo ser mi mamá cuando no lo eras. 17 años viendo cómo yo quería a la mujer equivocada, cómo llamaba mamá a quien no me había dado la vida. Sus palabras fueron como cuchilladas certeras que me llegaron al hueso, a esa parte más vulnerable donde guardamos nuestros miedos más profundos. Traté de acercarme a él, de tomar sus manos como había hecho miles de veces durante su infancia, cuando tenía miedo o se había lastimado. Pero Sebastián retrocedió como si fuera un animal herido, como si mi contacto pudiera hacerle más daño del que ya sentía. Sus ojos me miraron con una frialdad que jamás había visto en ellos, como si fuera una extraña, como si los 17 años de cuidados, desvelos, caricias y besos de buenas noches se hubieran borrado de un plumazo. No me toques, me dijo con una dureza que me heló la sangre. No tienes derecho. No después de esto, se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero antes de salir se volteó hacia mí una última vez.
Patricia murió sin que yo supiera quién era realmente para mí. Murió pensando que yo no la amaba como merecía ser amada. Y todo porque ustedes decidieron que mentir era mejor que la verdad. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió ese domingo. Sebastián subió a su habitación, metió algunas de sus pertenencias en una mochila deportiva y se fue de la casa sin siquiera despedirse. Supe después, por los vecinos, que se había ido a vivir con unos tíos de parte de su padre Aurelio en la ciudad de Guanajuato. Había encontrado la manera de rastrear esa parte de su historia familiar que siempre había estado oculta y decidió buscar sus verdaderas raíces lejos de mí. Los días que siguieron a su partida fueron los más largos y amargos de mi vida. La casa se sintió como un mausoleo, llena de recuerdos y fantasmas. Su habitación permanecía intacta, con la cama tendida esperando su regreso, con sus libros de texto apilados sobre el escritorio, como si fuera a volver en cualquier momento para hacer la tarea. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo, interrumpido solamente por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi difunto esposo. Me di cuenta entonces de algo que me aterrorizó más que la soledad. Toda mi identidad de los últimos 17 años había estado construida alrededor de ser la madre de Sebastián. Levantarme temprano para prepararle el desayuno, preocuparme por sus calificaciones, consolarlo cuando tenía problemas con sus amigos, celebrar sus logros deportivos, planear su futuro universitario. Todo eso había dado sentido a mi existencia de mujer mayor. Sin él, sin esa rutina maternal que había llenado mis días, me sentía como un barco sin ancla, flotando sin rumbo en un mar de recuerdos y remordimientos. Las amigas del barrio comenzaron a preguntarme por Sebastián cuando no lo vieron llegar de la escuela como todos los días. Inventé excusas vagas sobre que estaba visitando familia en otros estados, pero sabía que mis mentiras sonaban huecas incluso para mí misma. Doña Carmen, la vecina de toda la vida que había visto crecer a todos mis hijos, me miraba con esos ojos sagaces que tienen las mujeres mayores cuando intuyen que algo no anda bien en una familia. Fue ella quien un martes por la tarde, mientras regaba las plantas de su jardín, se acercó a la reja que dividía nuestras propiedades y me preguntó directamente: «Remedios, ¿qué pasó con el muchacho? No lo veo desde hace semanas y tú tienes cara de velorio perpetuo». Su pregunta, hecha con la franqueza brutal pero cariñosa de quien te conoce desde hace décadas, me desarmó completamente. Me eché a llorar ahí mismo, junto a mis macetas de geranios, como una niña pequeña que ha perdido su juguete favorito. Doña Carmen, que había sido partera en su juventud y había visto de todo en su larga vida, me abrazó con esa ternura firme que tienen las mujeres que han criado hijos y enterrado maridos. «Cuéntame, mija», me dijo con voz suave. «A mi edad ya nada me sorprende, y los secretos pesan más cuando se cargan solos». Y ahí, en el jardín que había visto crecer 3 generaciones de mi familia, le conté toda la verdad por primera vez a otra persona. La reacción de doña Carmen me sorprendió. En lugar de juzgarme o escandalizarse, asintió con comprensión, como si historias como la mía fueran más comunes de lo que uno imagina en los barrios de provincia. Los tiempos de antes eran distintos. «Remedios», me dijo mientras me secaba las lágrimas con su delantal floreado. «Las mujeres hacíamos lo que podíamos para proteger a los hijos y la honra de las familias. Patricia no era la primera muchacha que tenía que esconder un embarazo, y tú no eras la primera mujer que abría su corazón para criar un niño que no había parido, pero sí había amado». Sus palabras me dieron un consuelo que no esperaba encontrar. Por primera vez desde que había leído la carta de Patricia,
alguien me hacía entender que tal vez no había sido tan terrible como yo creía. Tal vez Sebastián necesitaba tiempo para procesar la información, para entender que el amor no se mide en sangre, sino en cuidados, en desveladas cuando se está enfermo, en aplausos en las obras de teatro escolares, en consejos susurrados antes de los exámenes importantes. Pero los días se convertían en semanas y las semanas en meses, sin noticias de él. Había tratado de llamar a los tíos de Guanajuato, pero me colgaban el teléfono en cuanto escuchaban mi voz. Era evidente que Sebastián les había contado su versión de la historia, y para ellos yo era la villana de la película, la mujer que había participado en un engaño que había durado casi 2 décadas. Una tarde de marzo, 6 meses después de la partida de Sebastián, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de todo. Era la voz de una mujer joven, nerviosa, que se identificó como Cristina, prima de Patricia. Me dijo que tenía información importante sobre el pasado de Patricia que yo necesitaba conocer, información que tal vez podría ayudarme a entender mejor toda la situación. Acepté reunirme con ella en el café del Parque Central, ese lugar donde las señoras mayores solemos encontrarnos para hablar de la vida y sus complicaciones. Cristina llegó puntual, una mujer de unos 30 años con el mismo cabello castaño ondulado de Patricia y esos ojos tristes que parecían haber visto demasiado dolor para su edad. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas, ordenó un café con leche que apenas probó y comenzó a contarme una historia que me removió los cimientos de todo lo que creía saber sobre Patricia y sobre mi propio hijo Aurelio. Resulta que la relación entre Patricia y Aurelio no había sido solo una aventura de una noche, como yo había asumido después de leer la carta. Había sido una historia de amor genuina, profunda, que había durado varios meses. Patricia, según me contó Cristina, estaba perdidamente enamorada de Aurelio, y él había llegado a prometerle que dejaría a su esposa para casarse con ella. Habían planeado juntos un futuro, habían soñado con formar una familia, habían hablado incluso de nombres para sus futuros hijos. Patricia me contó todo cuando estaba embarazada, me dijo Cristina con voz quebrada. Estaba tan feliz al principio, pensaba que finalmente Aurelio cumpliría su promesa. Pero cuando él se enteró del embarazo, en lugar de alegría, le entró pánico. Le dijo que no podía abandonar a su familia, que tenía obligaciones, que lo que habían vivido había sido hermoso pero tenía que terminar. Las palabras de Cristina me llegaron como puñetazos al estómago, porque comenzaba a entender que mi hijo había sido más cobarde de lo que había imaginado. Pero la historia era aún más compleja y dolorosa. Cristina me reveló que había sido el propio Aurelio quien había diseñado el plan del falso embarazo. Había sido él quien había sugerido que Patricia se fuera a vivir conmigo, fingiendo ser una prima lejana, y había sido él quien había convencido a Patricia de que era mejor que yo criara al niño como propio, todo para salvar su matrimonio, su reputación, su posición social en la pequeña comunidad de Morelia donde todos nos conocíamos. Patricia me decía que Aurelio le prometía que cuando el niño creciera, cuando pasaran unos años, él encontraría la manera de reconocerlo públicamente. Continuó Cristina mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Le decía que era solo temporal, que necesitaba tiempo para arreglar su situación familiar. Pero los años pasaron y Aurelio nunca cumplió esa promesa. Al contrario, cada vez que Patricia intentaba hablar del tema, él la callaba diciendo que era muy peligroso, que podría arruinar todo lo que habían construido. La revelación me golpeó
como un rayo en día despejado. Mi hijo Aurelio no había sido solo un hombre que había cometido una infidelidad, había sido un manipulador que había usado el amor desesperado de una muchacha joven para salvar su propio pellejo. Había convencido a Patricia de renunciar a su maternidad no por el bien del niño, sino por su propio beneficio. Había permitido que ella cargara sola con el peso del secreto mientras él seguía viviendo su vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero hay algo más que usted necesita saber, me dijo Cristina con una gravedad que me erizó la piel. Patricia nunca dejó de amarlo. Durante todos estos años, siguió esperando que él cumpliera su promesa. Siguió creyendo que algún día él encontraría el valor para reconocer a su hijo y formar la familia que le había prometido. Por eso nunca se casó, por eso nunca tuvo otros hijos, por eso se quedó en su casa cuidando a Sebastián desde las sombras. Vivió 17 años alimentando una esperanza que Aurelio nunca tuvo intención de cumplir. La imagen que había tenido de Patricia comenzó a transformarse ante mis ojos. Ya no era solo la víctima de un amor prohibido, sino una mujer que había sido engañada sistemáticamente durante casi 2 décadas. Una mujer que había sacrificado su juventud, su posibilidad de ser madre abiertamente, su oportunidad de encontrar un amor verdadero, todo por creer en las promesas vacías de un hombre que la había usado para resolver sus propios problemas. ¿Sebastián sabe algo de esto?, le pregunté con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Cristina negó con la cabeza, pero sus ojos me dijeron que había más información que no me había dado aún. No sabe los detalles, pero sí sabe que Aurelio es su padre biológico. Lo buscó hace 3 meses, cuando se fue de su casa. Fue a buscarlo con la esperanza de encontrar las respuestas que usted no le pudo dar. Mi corazón se detuvo por un momento. Sebastián había buscado a Aurelio. Mi nieto había ido en busca de su verdadero padre, probablemente esperando encontrar explicaciones, tal vez incluso el amor paternal que había perdido al descubrir la verdad sobre su identidad. Pero, conociendo a Aurelio, conociendo su carácter cobarde y su tendencia a huir de los problemas, temía lo peor. ¿Qué pasó cuando lo encontró?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. La expresión de Cristina se ensombreció aún más, si eso era posible. Aurelio le negó todo. Le dijo que Patricia había estado loca, que había inventado la historia del romance para justificar su embarazo. Le dijo que él nunca había tenido nada que ver con ella más allá de ser educado cuando la veía en su casa. Básicamente le dijo a su propio hijo que su madre había sido una mentirosa y una fantasiosa. La rabia que sentí en ese momento fue como lava hirviendo corriendo por mis venas. Mi hijo Aurelio no solo había sido un cobarde durante todos estos años, sino que ahora había traicionado a su propio hijo, negándole incluso el reconocimiento de la verdad. Había preferido destruir la memoria de Patricia y lastimar a Sebastián antes que asumir las consecuencias de sus actos. Cristina no había terminado de contarme todo. Con voz cada vez más quebrada, me reveló que tenía en su poder algo que podía cambiar toda la situación. Una caja llena de cartas de amor que Aurelio le había escrito a Patricia durante los meses de su romance. Cartas donde le juraba amor eterno, donde le prometía dejar a su esposa, donde hablaba con emoción del bebé que estaban esperando juntos. Cartas que Patricia había guardado como tesoros, leyéndolas una y otra vez durante todos estos años para mantener viva la esperanza de que algún día él cumpliría sus promesas. Patricia me pidió que se las entregara a Sebastián si algún día él necesitaba conocer la verdad. Me dijo Cristina mientras sacaba de su bolso
una caja de madera tallada que reconocí inmediatamente. Era la misma caja donde Patricia guardaba sus papeles importantes, la que yo había visto cientos de veces en su habitación, pero que nunca me había atrevido a abrir por respeto a su privacidad. Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo el peso de años, de secretos y dolor concentrados en ese pequeño objeto. Al abrirla, el aroma a perfume viejo y papel amarillento me envolvió como un abrazo fantasmal. Las cartas estaban ordenadas cronológicamente, atadas con listones de colores diferentes según las épocas. Las primeras, escritas con tinta azul en papel blanco, emanaban la pasión desbordante de un hombre enamorado. Las últimas, garabateadas apresuradamente en cualquier papel disponible, reflejaban la desesperación de alguien tratando de mantener un amor que se desvanecía. Leí algunas de ellas ahí mismo, en el café, sin importarme las miradas curiosas de otros clientes. Mi querida Patricia, decía una fechada 3 meses antes del nacimiento de Sebastián. Cada día que pasa, estoy más seguro de que tú y nuestro hijo son lo más importante en mi vida. He comenzado los trámites del divorcio, aunque será un proceso lento y doloroso. Pero te prometo que antes de que nazca nuestro bebé, estaremos juntos como la familia que merecemos ser. Otras cartas hablaban de los planes que tenían, la casa que iban a comprar juntos, los nombres que habían elegido para el bebé si era niño o niña, los sueños de viajar por México cuando el niño fuera mayor. Había incluso bocetos de Aurelio imaginando cómo sería su hijo, dibujos ingenuos de un hombre enamorado proyectando su futuro en papel. Pero las cartas posteriores al nacimiento de Sebastián contaban una historia muy diferente. El tono cambiaba gradualmente de promesas apasionadas a excusas elaboradas. Mi amor, necesito más tiempo, escribía Aurelio 2 meses después del nacimiento. La situación en casa está muy complicada. Mi esposa sospecha algo. Es mejor que sigamos con el plan original un poco más. Nuestro hijo está en las mejores manos con mi madre, y nosotros podemos esperar el momento perfecto para estar juntos. Las últimas cartas de la colección, escritas apenas 5 años atrás, revelaban la transformación completa de Aurelio. Ya no hablaba de planes futuros ni de promesas de reconocimiento. En cambio, le pedía a Patricia que entendiera su posición y que valorara lo que tenían sin pedir más. Le decía que era mejor para todos que las cosas siguieran como estaban, que el niño era feliz creyendo que Remedios era su madre, que no había necesidad de complicar las cosas. Cristina, le pregunté con voz temblorosa. ¿Patricia llegó a responder alguna de estas cartas? La joven asintió tristemente. Sí, tengo también las copias que ella hacía de sus respuestas. Las guardaba todo, como si fuera un archivo de su propia vida. Me entregó otro sobre, más delgado, con las cartas que Patricia le había enviado a Aurelio durante todos esos años. Las cartas de Patricia eran desgarradoras. En ellas suplicaba, rogaba, argumentaba, se humillaba pidiendo que Aurelio cumpliera, aunque fuera una parte de sus promesas. No te pido que dejes a tu familia, escribía en una carta de 10 años atrás. Solo te pido que reconozcas a nuestro hijo, que le digas quién eres, que le permitas llamarte papá aunque sea en privado. He visto cómo mira a otros niños con sus padres y el corazón se me parte al saber que su verdadero padre está tan cerca pero tan lejos. En sus últimas cartas, Patricia ya no suplicaba. Había una resignación dolorosa, una aceptación amarga de que Aurelio nunca cumpliría sus promesas. He decidido que cuando Sebastián cumpla 18 años, le contaré la verdad.
escribía en su última carta, fechada apenas 6 meses antes de su muerte. Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Ya no puedo seguir viendo cómo crece sin saber quién es realmente. Si tú no tienes el valor de ser su padre, al menos él, tendrá el derecho de conocer su historia. Esa carta me explicó por qué Patricia había preparado todas esas confesiones escritas que yo había encontrado después de su muerte. Había estado planeando revelarle todo a Sebastián cuando cumpliera la mayoría de edad. Su muerte prematura había acelerado el proceso, pero la verdad eventualmente habría salido a la luz de cualquier manera. ¿Dónde está Sebastián ahora?, le pregunté a Cristina, porque sabía que necesitaba encontrarlo y mostrarle estas cartas. Necesitaba que supiera que su madre no había sido la mentirosa que Aurelio le había pintado, sino una mujer que había amado profundamente y había sido traicionada por ese amor. Cristina me dio una dirección en Guanajuato y el número de teléfono de la pensión donde se estaba quedando mientras trabajaba de medio tiempo y estudiaba. Esa noche, después de leer todas las cartas, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a viajar a Guanajuato a buscar a Sebastián, no para pedirle que regresara, no para suplicarle que me siguiera llamando mamá, sino para entregarle la verdad completa sobre su historia, para que supiera que Patricia había sido una mujer honorable que había sacrificado todo por amor, y para que supiera también que su padre biológico era un cobarde que no merecía ni su respeto ni su búsqueda. El viaje en autobús a Guanajuato me tomó 5 horas de carretera serpenteante entre montañas que parecían gigantes dormidos, cubiertos de neblina matutina. Llevaba conmigo la caja de cartas de Patricia como si fuera el tesoro más valioso del mundo, protegiéndola entre mis brazos durante todo el trayecto. Cada kilómetro que se alejaba de Morelia me acercaba más al momento más importante de mi vida. El reencuentro con mi nieto, armada esta vez con la verdad completa y no con fragmentos dolorosos de una historia mal contada. Guanajuato me recibió con sus calles empedradas y sus casas de colores que trepan por las laderas como flores silvestres buscando el sol. Era una ciudad hermosa, pero yo solo tenía ojos para encontrar la pensión donde vivía Sebastián. La señora que me atendió en la recepción, una mujer entrada en años con delantal floreado y ojos bondadosos, me miró con esa curiosidad natural que tienen las personas cuando ven a una anciana sola cargando una maleta pequeña y una expresión de determinación férrea. ¿Busca usted a Sebastián, el muchacho que estudia ingeniería?, me preguntó cuando le describí a mi nieto. Es un buen muchacho, muy educado, aunque se ve que carga con alguna pena. Sale muy temprano a trabajar y regresa tarde a estudiar. Apenas si habla con los otros huéspedes. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Sebastián estaba sufriendo, navegando solo por las aguas turbulentas de una identidad destrozada y una verdad a medias. Esperé en el pequeño jardín de la pensión, sentada en una banca de hierro forjado bajo la sombra de un árbol de bugambilia que me recordaba al patio de mi casa en Morelia. Las horas pasaron lentas como melaza en invierno, marcadas por el sonido de las campanas de la iglesia cercana que tocaban cada media hora. Cuando finalmente vi su figura familiar caminando por la calle empedrada, con los hombros caídos y la mochila de libros colgando de un solo brazo, mi corazón se aceleró como el de una adolescente antes de su primera cita. Sebastián se detuvo en seco al verme. Sus ojos verdes, esos ojos que había heredado de Aurelio pero que brillaban con la bondad que había aprendido en mi regazo, se llenaron de una mezcla de sorpresa, dolor y algo que se parecía peligrosamente al alivio. Durante largos segundos nos quedamos mirándonos a través del jardín, como dos desconocidos que se reconocen después de años de separación,
como dos heridos evaluando si el otro viene en son de paz o de guerra. ¿Qué haces aquí?, me preguntó finalmente, con esa voz que ya no era la del niño que había criado, sino la de un joven que había madurado a golpes en los últimos meses. Se había dejado crecer un poco la barba y tenía esa delgadez que viene de comer mal y dormir poco. Pero seguía siendo hermoso. Seguía siendo el niño que había llenado mi vida de propósito durante 17 años. Vine a traerte algo que necesitas ver, le respondí, levantando la caja de cartas con manos que temblaban tanto como mi voz. Vine a contarte la historia completa, no solo los pedazos que conoces. Vine porque, después de hablar con Cristina, la prima de Patricia, me di cuenta de que has estado viviendo con una verdad a medias, y eso es tan peligroso como vivir con una mentira completa. Sebastián se acercó lentamente, como un animal herido que no está seguro de poder confiar. Se sentó en la banca a mi lado, pero manteniendo una distancia prudente, como si mi cercanía todavía le causara dolor físico. Ya hablé con él, me dijo sin necesidad de explicar quién era él. Ya sé que Aurelio es mi padre biológico. Ya sé que me negó cuando fui a buscarlo. Ya sé que, según él, Patricia inventó todo. Eso es exactamente lo que vine a contradecir, le dije, abriendo la caja y sacando la primera carta. Tu madre no inventó nada. Tu padre biológico es un mentiroso y un cobarde que prefirió destruir tu imagen de Patricia antes que asumir las consecuencias de sus propios actos. Le entregué la carta más hermosa de la colección, aquella donde Aurelio le prometía a Patricia que formarían una familia juntos. Vi cómo los ojos de Sebastián se movían por las líneas escritas con la letra inconfundible de Aurelio, cómo su expresión cambiaba de incredulidad a asombro, de asombro a dolor, de dolor a una rabia contenida que le endureció la mandíbula. Esto lo escribió él, murmuró, reconociendo la caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y documentos familiares durante toda su vida. Le mostré carta tras carta, construyendo ante sus ojos la historia completa del amor entre Patricia y Aurelio. Le expliqué cómo habían planeado juntos el futuro, cómo él había prometido reconocerlo como hijo, cómo había sido la cobardía de Aurelio y no la locura de Patricia lo que había mantenido el secreto durante tantos años. Con cada carta que leía, Sebastián parecía recuperar un pedazo de su madre que Aurelio había intentado destruir con sus mentiras. Sella me amó, susurró después de leer la última carta, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. Ella realmente me amó. No era solo la empleada que ayudaba a cuidarme. Era mi madre, y me amó tanto que renunció a ser madre para que yo tuviera una vida mejor. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida, porque finalmente entendía la magnitud del sacrificio de Patricia. Pero entonces, en el momento más emotivo de nuestro reencuentro, Sebastián me miró a los ojos y me hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Y tú? ¿Tú sabías todo esto? ¿Sabías que ella me amaba tanto y permitiste que viviera en el silencio? ¿Sabías que Aurelio le había prometido reconocerme y no hiciste nada para presionarlo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque contenía una acusación que no había considerado, mi propia responsabilidad en el dolor de Patricia. Durante 17 años, yo había sido testigo silenciosa del sacrificio de una mujer que amaba a su hijo desde las sombras. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber presionado a Aurelio para que cumpliera sus promesas? ¿Podría haber encontrado una manera de que Patricia fuera reconocida como la madre que era sin destruir la estabilidad que habíamos construido?
El viaje en autobús a Guanajuato me tomó 5 horas de carretera serpenteante entre montañas que parecían gigantes dormidos cubiertos de neblina matutina. Llevaba conmigo la caja de cartas de Patricia como si fuera el tesoro más valioso del mundo, protegiéndola entre mis brazos durante todo el trayecto. Cada kilómetro que se alejaba de Morelia me acercaba más al momento más importante de mi vida. El reencuentro con mi nieto, armada esta vez con la verdad completa y no con fragmentos dolorosos de una historia mal contada. Guanajuato me recibió con sus calles empedradas y sus casas de colores que trepan por las laderas como flores silvestres buscando el sol. Era una ciudad hermosa, pero yo solo tenía ojos para encontrar la pensión donde vivía Sebastián. La señora que me atendió en la recepción, una mujer entrada en años con delantal floreado y ojos bondadosos, me miró con esa curiosidad natural que tienen las personas cuando ven a una anciana sola cargando una maleta pequeña y una expresión de determinación férrea. ¿Busca usted a Sebastián, el muchacho que estudia ingeniería?, me preguntó cuando le describí a mi nieto. Es un buen muchacho, muy educado, aunque se ve que carga con alguna pena. Sale muy temprano a trabajar y regresa tarde a estudiar. Apenas si habla con los otros huéspedes. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Sebastián estaba sufriendo, navegando solo por las aguas turbulentas de una identidad destrozada y una verdad a medias. Esperé en el pequeño jardín de la pensión, sentada en una banca de hierro forjado bajo la sombra de un árbol de bugambilia que me recordaba al patio de mi casa en Morelia. Las horas pasaron lentas como melaza en invierno, marcadas por el sonido de las campanas de la iglesia cercana que tocaban cada media hora. Cuando finalmente vi su figura familiar caminando por la calle empedrada, con los hombros caídos y la mochila de libros colgando de un solo brazo, mi corazón se aceleró como el de una adolescente antes de su primera cita. Sebastián se detuvo en seco al verme. Sus ojos verdes, esos ojos que había heredado de Aurelio pero que brillaban con la bondad que había aprendido en mi regazo, se llenaron de una mezcla de sorpresa, dolor y algo que se parecía peligrosamente al alivio. Durante largos segundos nos quedamos mirándonos a través del jardín, como dos desconocidos que se reconocen después de años de separación, como dos heridos evaluando si el otro viene en son de paz o de guerra. ¿Qué haces aquí?, me preguntó finalmente, con esa voz que ya no era la del niño que había criado, sino la de un joven que había madurado a golpes en los últimos meses. Se había dejado crecer un poco la barba y tenía esa delgadez que viene de comer mal y dormir poco. Pero seguía siendo hermoso. Seguía siendo el niño que había llenado mi vida de propósito durante 17 años. Vine a traerte algo que necesitas ver, le respondí, levantando la caja de cartas con manos que temblaban tanto como mi voz. Vine a contarte la historia completa, no solo los pedazos que conoces. Vine porque, después de hablar con Cristina, la prima de Patricia, me di cuenta de que has estado viviendo con una verdad a medias, y eso es tan peligroso como vivir con una mentira completa. Sebastián se acercó lentamente, como un animal herido que no está seguro de poder confiar. Se sentó en la banca a mi lado, pero manteniendo una distancia prudente, como si mi cercanía todavía le causara dolor físico. Todavía hablé con él. Me dijo sin necesidad de explicar quién era él. Ya sé que Aurelio es mi padre biológico. Ya sé que me negó cuando fui a buscarlo. Ya sé que, según él, Patricia inventó todo. Eso es exactamente lo que vine a contradecir, le dije, abriendo la caja y sacando la primera carta. Tu madre no inventó nada. Tu padre biológico es un mentiroso y un cobarde que prefirió destruir tu imagen de Patricia
antes que asumir las consecuencias de sus propios actos. Le entregué la carta más hermosa de la colección, aquella donde Aurelio le prometía a Patricia que formarían una familia juntos. Vi cómo los ojos de Sebastián se movían por las líneas escritas con la letra inconfundible de Aurelio, cómo su expresión cambiaba de incredulidad a asombro, de asombro a dolor, de dolor a una rabia contenida que le endureció la mandíbula. Esto lo escribió él, murmuró, reconociendo la caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y documentos familiares durante toda su vida. Le mostré carta tras carta, construyendo ante sus ojos la historia completa del amor entre Patricia y Aurelio. Le expliqué cómo habían planeado juntos el futuro, cómo él había prometido reconocerlo como hijo, cómo había sido la cobardía de Aurelio y no la locura de Patricia lo que había mantenido el secreto durante tantos años. Con cada carta que leía, Sebastián parecía recuperar un pedazo de su madre que Aurelio había intentado destruir con sus mentiras. Ella me amó, susurró después de leer la última carta, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. Ella realmente me amó. No era solo la empleada que ayudaba a cuidarme, era mi madre, y me amó tanto que renunció a ser madre para que yo tuviera una vida mejor. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida, porque finalmente entendía la magnitud del sacrificio de Patricia. Pero entonces, en el momento más emotivo de nuestro reencuentro, Sebastián me miró a los ojos y me preguntó algo que cambió toda la perspectiva de nuestra conversación. Abuela, me dijo, usando por primera vez mi verdadero título familiar. Necesito que me digas la verdad sobre algo más. En las últimas cartas, Patricia menciona que tú sabías sobre las promesas de Aurelio. Menciona conversaciones que tuvieron ustedes dos sobre mí. ¿Qué tanto sabías realmente? La pregunta de Sebastián me atravesó como una lanza afilada, porque me obligaba a confrontar una verdad que había enterrado durante años en lo más profundo de mi conciencia. Suspiré profundamente, inhalando el aroma dulzón de las bugambilias que nos rodeaban, y decidí que había llegado el momento de la confesión más dolorosa de mi vida. Sí sabía, le dije con voz quebrada, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta como piedras afiladas. No todo desde el principio, pero durante los últimos 10 años sí sabía que Patricia sufría en silencio, que esperaba algo de Aurelio que nunca llegaba, que se consumía lentamente como una vela que se derrite en una habitación sin ventanas. Le conté entonces sobre las conversaciones nocturnas que Patricia y yo habíamos tenido durante todos esos años, esas charlas de mujer a mujer que suceden en las cocinas mientras se prepara la cena o se dobla la ropa limpia. Patricia nunca me había dicho directamente que Aurelio era el padre de Sebastián, pero había dejado caer pistas suficientes para que cualquier mujer con experiencia en la vida pudiera atar los cabos sueltos. Recuerdo una noche en particular, continué, cuando tú tenías unos 12 años y habías preguntado por qué no tenías un papá como los otros niños. Patricia lloró esa noche en la cocina y me dijo que el padre de su hijo era un hombre bueno que estaba atrapado en circunstancias complicadas. Me dijo que él había prometido reconocerlo algún día, pero que ese día nunca parecía llegar. Sebastián me escuchaba con esa atención intensa que tienen los jóvenes cuando finalmente entienden que los adultos también son seres humanos complicados, llenos de contradicciones y decisiones cuestionables. ¿Y por qué no hiciste nada?, me preguntó sin acusación en la voz, sino con una curiosidad genuina de quien trata de entender los mecanismos del corazón humano, porque era una situación imposible,
le respondí, recordando las noches que yo también había pasado despierta, reflexionando sobre qué era lo correcto. Si yo hubiera presionado a Aurelio públicamente, habría destruido su matrimonio, habría creado un escándalo que te habría afectado a ti también. Si hubiera confrontado a Patricia directamente, tal vez ella habría sentido que tenía que irse de la casa con su secreto, y entonces tú habrías perdido a las dos mujeres que te amaban. La verdad era más compleja y más cobarde de lo que quería admitir. Durante años, yo había elegido la comodidad del silencio porque cambiar las cosas habría requerido valentía, confrontaciones difíciles y la posibilidad real de perder la estabilidad familiar que habíamos construido sobre cimientos frágiles. Era más fácil fingir que no sabía, que no veía las miradas de dolor de Patricia cuando Aurelio visitaba la casa con su familia oficial. Pero hubo un momento, le confesé a Sebastián, hace unos 5 años, cuando ya no pude seguir ignorando la situación. Patricia había enfermado, nada grave, solo una gripe fuerte, pero deliraba con fiebre y repetía el nombre de Aurelio una y otra vez. Decía cosas como, dile a nuestro hijo que lo amo. Por favor, reconócelo antes de que sea demasiado tarde. Esa noche decidí que tenía que hablar con mi hijo. Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me recordó a mí misma cuando era joven y creía que todas las injusticias del mundo podían resolverse con valentía y determinación. ¿Qué le dijiste?, me preguntó. Le dije que sabía lo de Patricia, que sabía lo de ti, que era momento de que asumiera sus responsabilidades como padre. Respondí, recordando esa conversación que había tenido lugar en el mismo jardín donde ahora estábamos sentados. Pero Aurelio me convenció de que era mejor así. Me dijo que tú eras feliz, que yo te había dado una buena vida, que reconocerte públicamente solo traería complicaciones innecesarias. Lo que no le dije a Sebastián en ese momento, pero que pesaba en mi conciencia como una losa de cemento, era que parte de mí había estado de acuerdo con Aurelio. Había una parte egoísta de mi corazón que no quería compartir la maternidad de Sebastián con Patricia, que no quería que él supiera que yo no era su madre biológica, que tenía miedo de perder su amor si conocía la verdad. Aurelio me prometió que hablaría con Patricia, que encontraría una manera de hacerle entender que las cosas estaban bien como estaban. Continué con vergüenza ardiendo en mis mejillas. Me prometió que sería más gentil con ella, que le daría algún reconocimiento privado de su maternidad. Pero ahora, después de leer las cartas, me doy cuenta de que lo único que hizo fue pedirle que se conformara con migajas cuando merecía el banquete completo. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Sebastián procesaba mis confesiones con la seriedad de un juez evaluando evidencias en un caso complicado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, habló con una madurez que me sorprendió y me entristeció a la vez, porque era la madurez que viene del dolor prematuro. «Abuela», me dijo, y la palabra sonó diferente en sus labios, más suave, pero también más consciente del peso que llevaba. «Entiendo por qué no actuaste. Entiendo que era una situación donde cualquier decisión iba a lastimar a alguien. Pero lo que no entiendo es por qué, después de la muerte de Patricia, cuando ya no había nada que proteger, me seguiste mintiendo cuando encontraste las cartas». Su pregunta fue como un espejo que me mostraba mi propia cobardía en toda su dimensión, porque tenía razón. Cuando encontré las cartas de Patricia, yo podría haber buscado inmediatamente las evidencias adicionales. Podría haber construido la historia completa antes de hablarle a Sebastián. En cambio,
Había elegido el camino más fácil de contarle solo lo que sabía, dejando que él navegara solo por las aguas turbias de una verdad incompleta. Porque tenía miedo, le confesé finalmente, con una honestidad brutal que me dolió más que cualquier castigo físico. Tenía miedo de perderte completamente. Tenía miedo de que, si descubrías toda la verdad, me odiarías no solo por haber participado en el engaño, sino por haber sido cómplice del dolor de Patricia durante tantos años. Las lágrimas que habíamos estado conteniendo durante toda la conversación finalmente brotaron como ríos desbordados, mezclándose entre los dos como si fueran la misma agua salada que venía del mismo manantial de dolor. Sebastián se acercó a mí por primera vez en meses y me abrazó con esa fuerza desesperada que tienen los abrazos que llegan después de mucho tiempo de separación e incomprensión. No te odio, abuela. Me susurró al oído mientras yo me aferraba a él como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Estoy dolido, estoy confundido, pero no te odio. Entiendo que todos hicieron lo que creyeron que era mejor en su momento, pero eso no hace menos doloroso el resultado. Sus palabras fueron como medicina para mi alma herida, pero también contenían una sabiduría que me hizo reflexionar sobre el precio que pagamos cuando elegimos el silencio sobre la verdad. Durante las siguientes horas, sentados en ese jardín de Guanajuato, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de naranja y violeta, reconstruimos juntos la historia completa de nuestra familia. Ya no era solo la versión de Remedios, ni solo la de Patricia a través de sus cartas, ni solo la de Sebastián con su dolor de joven traicionado. Era una historia coral, compleja, llena de matices grises donde no había villanos absolutos ni héroes perfectos. Sebastián me contó sobre los meses que había pasado en Guanajuato, trabajando de medio tiempo en una ferretería durante las mañanas y estudiando ingeniería por las tardes. Me habló de las noches en las que se despertaba llorando, soñando con Patricia y preguntándose si ella había muerto, pensando que él no la amaba lo suficiente. Me confesó que había intentado varias veces regresar a Morelia, pero que el orgullo herido y la confusión lo habían detenido cada vez. Hay algo más que necesitas saber, me dijo cuando ya había oscurecido y las luces de la ciudad comenzaban a titilar como estrellas caídas entre las calles empedradas. Patricia me escribió otra carta que no encontraste. Me la dio 2 semanas antes de morir, cuando todavía no sabía que estaba tan enferma. Me pidió que no la abriera hasta que cumpliera 18 años, pero después de todo lo que ha pasado, creo que es momento de leerla. Sacó de su mochila un sobre cerrado, amarillento por el tiempo, con su nombre escrito en la letra inconfundible de Patricia. Con manos que temblaban ligeramente, lo abrió y comenzó a leer en voz alta, mientras yo sostenía su mano libre entre las mías. Mi querido Sebastián, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya conoces la verdad sobre quién soy para ti. Significa que ya sabes que soy tu madre, no solo la mujer que te ayudó a criar. Quiero que sepas que cada día de tu vida ha sido un regalo para mí, incluso los días en los que tuve que verte abrazar a Remedios cuando necesitabas consuelo, incluso las noches en las que tuve que escucharte llamarla mamá sin poder corregirte. La carta continuaba explicando las razones por las cuales Patricia había aceptado el arreglo original, pero también revelaba algo que ninguno de nosotros sabíamos. Ella había estado ahorrando dinero durante todos estos años para pagarle a Sebastián una educación universitaria completa. Había trabajado trabajos extras, había vendido sus joyas familiares,
había vivido con lo mínimo para crear un fondo educativo que le permitiera a su hijo estudiar lo que quisiera sin preocuparse por el dinero. No quiero que odies a tu abuela Remedios, continuaba la carta. Ella te ha amado con todo su corazón. Te ha cuidado mejor de lo que yo habría podido hacerlo sola. Ella ha sido la madre que tú necesitabas, y yo he sido la madre que yo necesitaba ser, aunque fuera desde las sombras. El amor no se mide en títulos oficiales, se mide en desveladas cuando estás enfermo, en aplausos, en tus obras de teatro escolares, en consejos susurrados antes de los exámenes importantes. La parte final de la carta era un perdón anticipado para todos los involucrados en la situación. Patricia perdonaba a Aurelio por su cobardía, me perdonaba a mí por mi complicidad silenciosa, y le pedía a Sebastián que encontrara en su corazón la forma de perdonarnos también. El resentimiento es como un veneno que uno se toma esperando que mate a otro. Escribía: no permitas que el dolor del pasado te robe la alegría del futuro. Cuando Sebastián terminó de leer, los dos estábamos llorando sin disimulo, pero eran lágrimas diferentes a las que habíamos derramado al principio de la conversación. Eran lágrimas de liberación, de comprensión, de un dolor que finalmente encontraba su cauce para salir del corazón y convertirse en algo más liviano. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me dijo Sebastián después de un largo silencio. Que me di cuenta de que tengo dos madres. Patricia me dio la vida, pero tú me diste el vivir. Ella me amó desde el sacrificio silencioso, pero tú me amaste desde la presencia cotidiana, y las dos formas de amor fueron reales, fueron necesarias, fueron suficientes para hacer de mí la persona que soy. Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en meses. No era la paz de quien ha ganado una batalla, sino la paz de quien ha encontrado una manera de convivir con la complejidad de la vida sin necesidad de simplificarla en narrativas de buenos y malos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté, porque sabía que esa conversación había cambiado algo fundamental entre nosotros, pero no sabía exactamente qué forma tomaría nuestro futuro juntos. Sebastián sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa que me recordó al niño que había sido, pero que contenía toda la sabiduría del joven en que se había convertido. Vamos a ir a casa, abuela. Vamos a poner flores en la tumba de mi mamá Patricia y vamos a construir una nueva forma de ser familia que honre la verdad sin negar el amor que hemos compartido durante 17 años. El regreso a Morelia fue diferente al viaje de ida. Esta vez no íbamos cargados de secretos sin resolver, sino de una verdad completa que, aunque dolorosa, nos había liberado de las cadenas del silencio. Sebastián viajó conmigo en el autobús, sentado a mi lado como cuando era pequeño y hacíamos excursiones familiares. Pero ahora, con la sabiduría de quien ha atravesado el túnel oscuro de la incertidumbre y ha salido al otro lado con una comprensión más profunda de lo que significa amar y ser amado. Durante el trayecto hablamos de Patricia con una libertad que nunca antes habíamos tenido. Sebastián me contó recuerdos que había guardado en secreto durante años, cómo Patricia siempre sabía exactamente qué decirle cuando tenía problemas en la escuela, cómo sus ojos se iluminaban de manera especial cuando él le contaba sobre sus logros, cómo ella era la primera en despertarse cuando él tenía pesadillas y de alguna manera siempre llegaba a su habitación antes que yo. Tú era como si tuviera un radar maternal, me dijo, con una sonrisa melancólica. Ahora entiendo de dónde venía esa conexión especial. No era intuición femenina, era instinto de madre. Yo le conté, a mi vez,
sobre todas las veces que había sorprendido a Patricia bordando iniciales en su ropa interior, preparando sus comidas favoritas sin que él las pidiera, guardando cada dibujo que hacía como si fueran tesoros invaluables. Cuando llegamos a Morelia, la ciudad nos recibió como si supiera que regresábamos transformados. Las calles empedradas del centro histórico, las cúpulas de la catedral recortándose contra el cielo azul, el aroma familiar de las gardenias que crecían en los patios coloniales, todo parecía igual, pero nosotros éramos diferentes. Habíamos salido como abuela y nieto atrapados en una mentira, y regresábamos como familia que había encontrado la manera de abrazar una verdad compleja. Lo primero que hicimos fue visitar la tumba de Patricia en el Panteón Municipal. Sebastián compró un ramo enorme de claveles blancos, sus flores favoritas, y yo llevé una veladora de vidrio rojo que había pertenecido a mi madre. Juntos limpiamos la lápida de mármol gris, arrancamos las hierbas que habían crecido alrededor y colocamos las flores con el cuidado reverencial que se reserva para los rituales sagrados. «Perdóname, mamá», susurró Sebastián, arrodillándose frente a la tumba, usando por primera vez esa palabra para referirse a Patricia. «Perdóname por no saber quién eras realmente para mí. Perdóname por todos los momentos en que no te di el lugar que merecías, pero quiero que sepas que te amo, que siempre te amé, incluso sin saberlo completamente». Sus palabras flotaron en el aire quieto del cementerio como mariposas liberadas después de mucho tiempo en cautiverio. Yo también hablé con Patricia ese día, pero en silencio, con esa forma de comunicación que tienen las mujeres que han compartido secretos durante años. Le pedí perdón por no haber sido más valiente, por no haber encontrado una manera de que ella pudiera ser reconocida como la madre que siempre había sido. Le agradecí por haberme permitido amar a su hijo como si fuera mío, por haberme dado la oportunidad de ser madre una vez más cuando creía que esa etapa de mi vida había terminado. Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero sólida. Sebastián regresó a vivir a la casa, pero ahora las dinámicas habían cambiado sutilmente. Ya no era mi hijo que había vuelto al hogar, sino mi nieto que había elegido quedarse conmigo por amor genuino y no por obligación o costumbre. Hablábamos de Patricia todos los días, recordando anécdotas que antes no podíamos compartir abiertamente, construyendo juntos un altar de memoria que honraba su papel de madre verdadera. Sebastián decidió no buscar más a Aurelio. Ese hombre perdió el derecho de ser mi padre el día que negó a mi madre y me mintió sobre ella. Me dijo una tarde, mientras podábamos juntos las rosas del jardín: «Tú me enseñaste que la paternidad y la maternidad se construyen con presencia, con cuidado, con amor cotidiano. Él nunca estuvo presente, nunca me cuidó, nunca me amó de la manera que importa». Con el tiempo, Sebastián comenzó a llamarme abuela mamá, un título híbrido que reflejaba perfectamente nuestra relación compleja pero auténtica. Yo había sido su madre durante los años formativos de su infancia, pero ahora él reconocía que yo era su abuela que había actuado como madre por amor y circunstancia. Era una distinción sutil pero importante, que nos permitía honrar tanto la verdad biológica como la emocional de nuestra historia familiar. Un año después del reencuentro en Guanajuato, Sebastián se graduó de preparatoria con honores. En la ceremonia, cuando le preguntaron quién era su familia, respondió sin dudar: «Mi abuela Remedios, que me crió con amor incondicional, y mi mamá Patricia, que me amó desde el cielo antes de irse al cielo». Era su manera de reconocer a las dos mujeres que habían moldeado su vida, sin negar a ninguna, pero dando a cada una su lugar apropiado. Ahora,
2 años después de aquella tarde dolorosa en que descubrió la verdad, Sebastián estudia ingeniería en la universidad local y trabaja medio tiempo para ayudar con los gastos de la casa. Hemos usado el dinero que Patricia había ahorrado para él exactamente como ella quería, para garantizar que tenga la mejor educación posible. Es nuestra manera de honrar su sacrificio maternal y asegurar que su amor trascienda su muerte. He aprendido que la verdad, aunque duela, es siempre mejor que la mentira más cómoda. He aprendido que el amor real puede soportar la complejidad, la contradicción, incluso la traición, si hay voluntad genuina de reconstruir sobre bases más sólidas. Y he aprendido que ser familia no es solo compartir sangre, sino compartir vida, cuidados, sueños y la valentía de enfrentar juntos las tormentas que inevitablemente llegan. Todas las tardes, cuando Sebastián regresa de la universidad, nos sentamos en el patio donde todo comenzó, bajo las mismas bugambilias que fueron testigos de nuestros secretos y nuestras reconciliaciones. A veces hablamos de Patricia, a veces de sus estudios, a veces simplemente disfrutamos el silencio compartido que solo es posible entre personas que han atravesado juntas las aguas profundas del dolor y han encontrado, del otro lado, un amor más auténtico y una paz más duradera. La vida me ha enseñado que las familias perfectas no existen, pero las familias que eligen amarse a pesar de sus imperfecciones, que eligen la verdad a pesar del dolor, que eligen el perdón a pesar de las traiciones, esas familias pueden construir algo hermoso sobre los pedazos rotos de lo que una vez creyeron que era su historia. Y eso, al final, es suficiente, es más que suficiente, es todo.